Buenos días, jóvenes señoritas. Nuevamente encontrándonos por este medio. Espero que estén bien. Espero que Dios les bendiga, los acompañe y siempre estén juntos con toda su familia. Esta vez vamos a ver un tema que es la persona de Jesús. ¿Cómo es realmente que nosotros a veces pensamos que es Jesús? ¿Quién es a Jesús? Sabemos que Él es una persona que nos ha enseñado mucho, nos ha dejado muchas enseñanzas. Entonces vamos a ver un poco, más que todo un poco su vida, para cada día conocerlo más y saber cómo Él nos acompaña, siempre está a nuestro lado. Entonces vamos a ver que la persona de Jesús de Nazaret es fundamental, especialmente vamos a ver que es muy importante para la fe cristiana. Hay quienes piensan que Jesús fue un hombre bueno, un maestro, un filósofo, pero sin embargo hay mucho más que eso, ¿no? Es mucho más. Contrario a otros grandes fundadores de las otras religiones, los más importantes del mundo, Jesús afirmó ser igual a Dios. O sea, en las otras religiones los fundadores son diferentes personas, ¿verdad? O dioses que les llaman también. Pero sin embargo, aquí vamos a ver de que Jesús es el que dice ser igual a Dios, que perdona los pecados y anuncia la resurrección de entre los muertos. Entonces vamos a ver que es muy, muy diferente a los otros fundadores de las otras religiones. Para los cristianos, la figura de Jesús es fundamental, ya que a través de él, vamos a ver que a través de él se cumplen las promesas de Dios que ha hecho para su pueblo. La primera evidencia que tenemos es el origen de su nacimiento, ¿no? O sea, lo primero que vamos a ver que es su nacimiento, que nace pues en un portal, ¿no? Pero sin embargo, antes de eso, sabemos de que la Virgen María, estando comprometido con José, queda embarazada. Sin embargo, José en ese tiempo, generalmente la mujer que era encontrada en adulterio era pues apedreada, la sacaban por haber cometido un pecado muy grande que era fuera del matrimonio, tener relaciones. Sin embargo, José cuando se da cuenta está a punto de dejarla, pero sin embargo el ángel en un sueño le dice, el ángel del Señor se le aparece en sueños y le dijo, no, José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando, es por obra del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver de que José escucha esto y cambia de parecer. Entonces sabemos que para nosotros como seres humanos nos parece que no llegaríamos a entender por qué él está aceptando esto, ¿no? Pero sin embargo vamos a ver que después él va comprendiendo porque es el mensaje que de parte de Dios, el cual por eso que María, ya una vez casados, nace Jesús, pero Jesús es José, mejor dicho, es el padre adoptivo de Jesús en la tierra, que lo quiere, lo lleva por todo y le enseña de todo, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que Jesucristo es conocido como un hombre pacífico y alejado sobre todo de la violencia. Una característica bastante común en los años estos del Imperio Romano era pues la violencia, ¿no? Sin embargo, su mensaje, a pesar que él era bueno, era de un carácter que no le gustaba la violencia, sin embargo, su mensaje era conflictivo. Se contraponía al cumplimiento de la Torá. La Torá era la ley para los judíos y entonces muchas cosas él empieza a pelearse o a discutir con los fariseos. Los fariseos eran los que cumplían la ley, pero aparentemente cumplían para que vean los demás, pero así en el fondo no le cumplían. Y entonces es ahí cuando les va a decir sepulcros blanqueados. Por fuera pueden demostrar, pero sin embargo dentro de sí están lo peor.
no tratan bien a las personas, no les pagaban lo justo, explotaban. Entonces, por eso que Jesús les va diciendo, va en contra de esto, Él va diciendo, ¿no?, que tienes que ser justo, tienes que pagar lo que es lo correcto a los empleados, darles un buen trato, que seas justo en todo. Entonces, por eso que Jesús empieza a tener cierto conflicto con estas personas especialmente, ¿no?, que no quieren cambiar. Jesús de Nazaret era un predicador, vamos a ver que era un predicador ambulante, o sea, no estaba él en un solo lugar, sino que iba de pueblo en pueblo, de lugar en lugar, ¿no? Sin embargo, tras sortear diferentes pruebas pruebas que él tenía según la población, entre la población que le rodeaba, sin embargo, a pesar de esos conflictos, su popularidad va aumentando y sus seguidores van creciendo. Entonces, al crecer los seguidores, también la multitud que le va siguiendo es mucho más. Por tanto, entre estos seguidores que fueron apareciendo ciertas personas que se destacaban entre los demás y que dejaron de todo a un lado para seguirle. Ejemplo, tenemos ahí a Pedro, a Santiago, a Simón, su hermano también, son los que dejan sus redes, ¿no? Están pescando y les dice, yo los haré pescadores de hombres. Les dice, deje. Entonces ellos dejan todo, su casa, su familia, y le siguen. Y estos 12 hombres que conformaban el núcleo más cercano de Jesús, son los que nosotros conocemos como los apóstoles, ¿no? Son los más cercanos, son los 12. Inclusive llama, y si nos damos cuenta que no llama a personas, digamos, letradas así, que conozcan bien, que sepan expresarse, sino personas sencillas, humildes, que realmente puedan entender a la gente más necesitada. Entonces, esos van conociéndose cada vez y son los apóstoles, ¿no? Tenemos ahí inclusive a un cobrador de impuestos que es Mateo, ¿no? Entonces va mostrando todo esto. Los más humildes se identificaban con la palabra de Jesús y sobre todo sumaban seguidores debido a los muchos milagros que se decían que obraba, ¿no? Tenemos ejemplos ahí como la resurrección de Lázaro, la transformación del agua en el mejor vino en esa boda, durante las bodas de Caná. Tenemos la curación del paralítico que al ver que estando en una casa Jesús estaba tan lleno que sus amigos de este que estaba enfermo, lo que hacen es sacar de la parte del techo y pasarlo por ahí, introducirlo frente a Jesús para que lo cure, ¿no? Y ahí siempre les decía, ¿cuál es mejor decir tus pecados te son perdonados o levántate, toma tu camilla y vete? Entonces Jesús siempre estaba en ese continuo discutir con los fariseos especialmente, ¿no? Que no querían, y les decían eh, que él había venido a mover todo eso. ¿Por qué? Porque Moisés se les había recibido los 10 mandamientos, sin embargo estos 10 mandamientos los judíos ya los convirtieron en más de 500 por el hecho de que uno de ellos que decía el sábado que era para ellos sagrado, ¿sí? Para los judíos hasta ahora es sagrado el día sábado, el día de descanso. Sin embargo, ellos no podían, ya habían dejado ellos como una ley que no podían enterrar a los muertos, curar enfermos, sembrar, cosechar, no podían hacer. Entonces, Jesús cuando viene y les dice bien claro, no, el sábado es para el hombre o el hombre es para el sábado. Entonces, todas estas formas de ver y de mostrar hace que él se encuentre en conflictos, ¿no? Y también vamos a ver que hablaba de la venida del reino de Dios y de su gobierno, que era con amor, con justicia, donde todos tendrían sitio para poder vivir en paz. De este modo, Jesús es denunciado ante el gobernador Poncio Pilato por lo que dice que pueden vivir en paz y todo eso, ¿no? Y sobre todo porque haberse proclamado rey de los judíos y Mesías es el enviado, ¿no? Aunque para ellos que el reino de Dios se refería y se predicaba
sobre el reino de Dios, y el reino de Dios era el reino que el reino de los cielos era el reino de Dios. Entonces vamos a ver que aquí la misma gente va haciendo que muchas cosas no le crean. Jesús, sin embargo, siempre ha sido solidario, ha ayudado, inclusive vamos a ver que también trata de enseñarles a compartir cuando hace los milagros de la multiplicación de los panes, ¿no? Que aprendan a compartir, que nadie se quede sin poder comer también, ¿no? A pesar de la admiración que Jesús tuvo, ¿no? Frente a las acusaciones que le hacían, por hipócritamente los fariseos y la gente, que mucha gente a veces lo seguía, le acusaban de creerse mejor que sus dioses, o sea, a los romanos especialmente, ¿no? Y de lavarles sobre todo el cerebro y meterles ideas que no son, ¿no? Según decían que los milagros eran pues cosas de brujos, que la hacía y demás. Y veían en el predicador una amenaza que haría temblar los cimientos de sus creencias y su falta de humildad en sus religiones. O sea que les dice, tienen que ser ustedes humildes, sencillos y servir. Y ellos no quieren, ¿no? Que muchos a veces nos servimos de los más pobres, los humillamos y todo, y eso a veces a él no le gusta. Sin embargo, vamos a ver que los apóstoles y los discípulos entendieron a la persona de Jesús a través de los títulos que le fueron adjudicados. Vamos a ver que a Jesús le dicen el Señor, el siervo, que es el Señor por excelencia, siervos, más que todo siervo, porque él empieza a estar al servicio de los demás, ¿no? Siervo sufriente que realiza la salvación, o sea, siervo en el sentido de que obedece a su Padre que le ha venido a dar la vida por los demás, ¿no? Cristo significa el ungido, o sea, el que lo han encontrado para ser como antes ungían al rey, o sea, lo elegían y le hacían rey. Entonces Jesús es el elegido, ¿no? Es santo porque está presente, con él el Espíritu de Dios, ¿no? El Salvador, porque Jesús es Salvador de los hombres, vino al mundo, se hizo hombre, pero nos ha salvado no solamente de las injusticias, sino sobre todo de nuestros pecados, ¿no? Es Hijo de Dios porque transmite la salvación de Dios, ¿no? Y al transmitir la salvación de Dios nos deja a nosotros también que nos salve. Entonces, vamos a ver que Jesús, frente a todo esto, la persona de Jesús, vamos a ver de que Él es una persona sencilla, humilde, que entrega de sí todo de sí para poder estar con los demás en tranquilidad. Es paciente, ¿no? A pesar que también su paciencia se acaba. Entonces, muchas veces decimos, no, paciencia tuvo Cristo, le crucificaron. Y a veces cuando nosotros tenemos paciencia, ¿qué nos hará? Pues tenemos que pensar que Dios es que nos va a ayudar siempre a salir adelante, ¿no? Eso sería, chicos, les agradezco y vamos si hay algunas preguntas, dudas, sobre todo, por favor, en la clase, ¿sí? Gracias.